Bueno, decía, es un tema bastante complejo para una exposición de 10 minutos. Vamos a intentar exponer algunos elementos que desde mi perspectiva son centrales. A ver, lastimosamente, esta discusión no es una discusión técnica sobre quiénes deben de pagar impuestos y cómo se deben de pagar impuestos. Es ante todo una discusión política. Y en esa discusión política se está poniendo al frente como culpable, sentado en el banquillo de los culpables, a las y los trabajadores del sector público en Costa Rica. Entonces la pregunta es, ¿son las y los trabajadores del sector público los culpables del déficit fiscal en este país? La respuesta sencilla, rápida, es no. Ahora, yo tengo un dato interesante para debatirlo con quien sea. Yo agarré los presupuestos nacionales desde los años 80 hasta la fecha y me di cuenta de algo. Esto ya hace 2 años, actualicé un poquito los datos, pero me di cuenta de una tendencia bastante interesante. Tanto en los años 80 como en gran parte de los años 90, cercano al 30% del presupuesto nacional se gasta en salarios. Y ese porcentaje no ha variado significativamente en el último periodo, la última década. Vean ustedes cómo en momentos en donde el país no tenía déficit fiscal, el porcentaje del presupuesto que se gastaba en salarios públicos era el mismo que el actual. Variaciones de 1.5% a lo más. ¿Qué nos dice este dato? Que no son los salarios del sector público los que han generado o desencadenado el déficit fiscal. Podemos estar en contra, porque posiblemente muchos de ustedes también estén en contra de las pensiones de lujo y de salarios de 15, 10 millones de colones de ciertas personas en específico del sector público, que no es la realidad del 80-85% de la clase trabajadora del sector público en este país. ¿Okay? Pero eso es un tema aparte. Lo cierto es que los salarios del sector público no son los detonantes del déficit fiscal. Un déficit fiscal que nos cae en los últimos 2 años cercano al 7%, una cifra bastante alta, es cierto. Pero ¿quiénes son los culpables entonces del déficit fiscal? Un estudio realizado por el mismo Ministerio de Hacienda, no por la Universidad de Costa Rica, no por un partido de izquierda, no por un sindicato o una ONG, no, por el mismo Ministerio de Hacienda, nos ubica que tenemos una evasión fiscal del 8,2%. Es más alta la evasión fiscal que el déficit fiscal en este país. Y si uno problematiza aún más quiénes son los que evaden impuestos, porque no ha sobrado el político que en medios de comunicación ha dicho que los evasores fiscales, como las personas que venden discos piratas en la avenida Central, son parte de los culpables de ese déficit fiscal en el país. Lo primero es aclarar que todo lo que es economía informal está fuera de ese porcentaje de déficit fiscal. Entonces no hay que meter a las señoras que venden empanadas fuera del estadio, ellas no están comprendidas dentro de este porcentaje. ¿Okay? ¿Quiénes evaden ese 8,2% de evasión fiscal? Bueno, en un primer lugar, los empresarios. Resulta que los empresarios evaden en un 70% la carga tributaria respecto al impuesto de renta. 70% de evasión fiscal para el impuesto de renta. Ese 70% de evasión fiscal al impuesto de renta equivale a un 4,2% del PIB. O sea, la mitad del déficit fiscal en este país es gracias a los empresarios. En un segundo lugar, están las personas físicas, que también evaden el impuesto de renta en un 57%. Eso equivale a 1,6% del PIB. Y tercer lugar, la evasión del impuesto de ventas. El impuesto de ventas se evade en un 33%, equivalente al 2,3% del PIB. Vean, si uno ve estos datos y lo complementa con otra investigación del mismo Ministerio de Hacienda, donde indica que las empresas denominadas grandes contribuyentes son casi
500 empresas, las 500 empresas más grandes de este país. Resulta que un 25% de estas casi 500 grandes empresas declara 0 colones en impuesto de renta en el periodo de los últimos 4 años. ¿Cómo es posible que 25%, una cuarta parte de las 500 empresas más grandes de este país, no hablamos de empresas pequeñas, no hablamos del chino, el supermercado del barrio, no, hablamos de grandes empresas, declaran 0 colones en impuesto de renta? Eso tiene dos palabras: evasión fiscal y elusión fiscal. Para los que son aún más complejos, las empresas transnacionales más grandes que encuentran, ¿no?, esas vías de escape para no declarar los impuestos. Por ahí se acordarán ustedes de los Panama Papers. Bueno, nadie terminó en la cárcel de todos los mencionados en los Panama Papers. Un dato más: ningún evasor fiscal en Costa Rica ha dormido una sola noche en la cárcel. Cuento una anécdota relativamente personal. Un familiar mío, un joven, 20 años, se metió en un autobús, agarró la espuma, salió corriendo, había una cámara de video y le metieron 4 años de cárcel. Se robó una espuma que tenía 75,000 colones. ¿Sí? Lo procesaron, 4 años de cárcel por ese robo. Un empresario puede robar 500, 800 millones de colones, y han habido múltiples casos con montos aún superiores a este, y no han dormido ni una sola noche en la cárcel. La evasión fiscal para los empresarios en este país es el principal hobby en sus vidas. Por eso un 70% de la carga tributaria del impuesto de renta se evade, con muchísima facilidad, a nivel técnico, con muy buenos contadores, con muy buenos abogados, y con un Ministerio de Hacienda que lamentablemente tiene una escasa capacidad de control, no a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas. La Oficina de Grandes Contribuyentes de este país tiene 13 inspectores. 13 inspectores para revisar, supervisar casi 500 empresas. Un supervisor tarda en hacer una auditoría entre 2 y 4 meses. Tiene que meterse a todo el sistema de contabilidad electrónico y físico de una empresa gigante, de una empresa posiblemente transnacional, para ver qué numerito no calza y empezar a tener sospechas de que hay evasión fiscal. Un trabajador público para una gran empresa transnacional que tiene departamentos completos de contabilidad. Es jugar una competencia bastante desleal en esas condiciones. Y tenemos múltiples gobiernos, no el actual, no el último, múltiples gobiernos que han conscientemente dejado a los trabajadores del Ministerio de Hacienda con las manos atadas para combatir la evasión fiscal de los grandes contribuyentes. Vean, intento cerrar aquí pronto. Estamos ante un proyecto que está cargado fundamentalmente de impuestos regresivos, o sea, que se le cobra igual ese impuesto a los ricos que a los pobres, y escasamente presenta impuestos progresivos que equiparan que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres. No se toca el tema de la evasión y la ilusión fiscal. En un documento de más de 100 páginas no sale ni una sola línea sobre el tema de evasión y ilusión fiscal. No se empodera o no se dan condiciones para que el Ministerio de Hacienda detenga ese 8,2% de evasión fiscal. No se hacen reformas penales para que sean más fuertes y efectivas las penas de cárcel para los grandes evasores fiscales de este país. Y nos meten un proyecto que le piensa cobrar el 13% de impuesto de ventas, de IVA en este caso, a la educación superior, a las universidades. Que los estudiantes del TEC, de la UNED, de la UCR, paguen un 13% más, mientras que las universidades y la educación privada pagarían una fracción del impuesto del IVA, un 2%, una de las propuestas, de las últimas propuestas que se presentó. Educación pública pagando 13% de IVA, educación privada pagando un 2% de IVA. ¿Ese es un proyecto de ley que busca la equidad? No. Un proyecto de ley que en las últimas versiones aún incluía el IVA a la canasta básica,
en un país que presenta un 20% de hogares en condiciones de pobreza, eso es 1 millón de personas. Que un 37% de los niños menores de 12 años viven en condiciones de pobreza. Un país como Costa Rica que sale dentro de los 10 países más desiguales del mundo, con un desempleo del 10%, pero aún peor, con un porcentaje de informalidad del 45%, con un 30% de los patronos en este país que no paga salario mínimo. Ante este escenario nacional, nos plantean una reforma fiscal que le cobra a la clase trabajadora por un lado y le cobra a los pobres, igual que le cobra a los ricos, un impuesto de ventas. Ante un proyecto de esa magnitud y de estas características, yo personalmente me opongo directamente. Y me parece que este es un proyecto, a diferencia del proyecto de empleo público posiblemente, que brinda condiciones para que tanto los trabajadores de la clase pública, los trabajadores del sector público, como los trabajadores del sector privado, unan esfuerzos en la movilización. Estos impuestos golpean a los más pobres, sí. Golpean a la clase media, sí. Hay una oportunidad de convocar y de movilizar a amplios sectores de la sociedad costarricense, primero para detener este proyecto y en un segundo momento para abrir una verdadera discusión a nivel nacional de quiénes pagan los impuestos y cómo se deben de pagar los impuestos si buscamos una Costa Rica en dirección hacia una sociedad más equitativa. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, compañero José. Y vamos a escuchar seguidamente, por 10 minutos, a la compañera economista Sofía Guillén. Gracias, Sofía. Buenos días. Durante estos 10 minutos quisiera que nos concentráramos en poder hablar sobre la propuesta que elaboró la Mesa de Unidad Sindical. ¿Por qué? Porque al movimiento sindical en su conjunto, esta vez ha asumido una vez más con mucha seriedad enfrentar un proceso de estos y ha elaborado una serie de iniciativas concretas para que no nos llamen utopistas del tema fiscal. Resulta que sí se puede solucionar. Vamos a partir de varios supuestos. Lo primero es, el déficit sí existe. Ya lo sabemos, aquí el compañero que me precedió conversaba algunas de las causas estructurales. Nosotros y nosotras tenemos claro que el déficit es insostenible en el mediano plazo. Hay una deuda creciente, hay un déficit creciente y debe solucionarse. 2, las soluciones tradicionales no han funcionado durante 30 años. Si después de 30 años seguimos teniendo un problema financiero es porque los recortes al empleo público, los recortes al gasto y los aumentos a impuestos como el IVA no son la salida. Son recetas y no han funcionado. 3, nuestras propuestas son para solucionar las causas estructurales del déficit, las causas reales. Y vamos a entenderlas como fraude fiscal número 1, también lo mencionaba el compañero hace un rato, 8.22% del PIB. Número 2, un sistema tributario regresivo, es decir, no le cobra al rico como rico y al pobre como pobre. Y 3, una sociedad empobrecida. Obviamente no puede aportarle más recursos al Estado si la desigualdad y el desempleo están crecientes. Y un cuarto elemento, que es sin duda alguna uno de los huecos del saco financiero del gobierno, que es la corrupción. Si queremos solucionar el déficit, nuestras propuestas deben concentrarse en esta dirección. Y es en esta dirección en la que se concentran. Eso que ustedes ven acá es el desglose de las iniciativas. Las iniciativas están partidas en 2 grandes bloques. Un primer bloque que son soluciones estructurales a estas causas que les decía, fraude fiscal, corrupción,
reactivación económica y un sistema tributario más justo. En esta tabla van a encontrar algunas de las iniciativas, las que son estimables, y ahí pueden ver varias. Para combatir el fraude fiscal, levantar el velo de la personalidad jurídica y otra serie de medidas que permiten a Hacienda tener herramientas necesarias para identificar evasores, poder llevarlos a procesos judiciales y finalmente juzgarlos, que es lo que no se ha podido hacer a lo largo de estos años. Otro conjunto de iniciativas que pueden ver ahí es el asociado a sistema tributario más progresivo. Hace 100 años un expresidente de la República, Alfredo González Flores, sugirió que el rico pagara como rico y que el pobre pagara como pobre. Y yo insisto en repetirlo porque 100 años después no lo hemos conseguido como sociedad. Es posible hacerlo. No es un sueño, no es una utopía. Si no se ha concretado es porque no ha existido voluntad política. Pero es posible y ahí hay iniciativas concretas de cómo hacerlo. Gravar las herencias de lujo, estamos hablando de herencias de más de 200 o 300 millones de colones. ¿Cuántos de ustedes van a heredar 300 millones de colones? Cuéntenme. Evidentemente esto habla de las grandes riquezas. Para gravar las ganancias de capital en la bolsa de valores, ¿cuántos de ustedes cotizan en la bolsa de valores de este país? Es posible poder tomar iniciativas que permitan gravar a riquezas de lujo. Es posible elaborar propuestas para que las escalas tarifarias le cobren más al que tiene más. Luego hay otro bloque que vemos ahí, que son otras medidas de fortalecimiento para combatir el contrabando en las aduanas, para mejorar la eficacia de la revisión de los contenedores, para poder ir cerrando esos huequitos que hacen que se escapen recursos del Estado costarricense. Y también como parte de las medidas estructurales, no están ahí porque la estimación no puede hacerse directa, pero forman parte de la propuesta integral de la mesa de la unidad sindical a nivel nacional. Son la lucha contra la corrupción, por ejemplo, para que los criterios de la Procuraduría de la Ética sean de carácter vinculante, para que cuando se logra señalar a quienes han incurrido en prácticas indebidas en la función pública y la Procuraduría de la Ética lo identifica, eso sirva para algo y no se quede simplemente en el aire, para que tengan que ser vinculantes. Y también iniciativas de reactivación económica, porque necesitamos una sociedad en la que todos y todas podamos tener cada vez una mejor calidad de vida, para que en vez de discutir los salarios del sector público, el debate nacional sea por qué en el sector privado hay salarios de hambre, y de eso no se está debatiendo. Y una segunda imagen que nos va a remitir a la segunda parte de la propuesta. Estas que les dije son algunas de las medidas estructurales para solucionar el déficit, pero además es cierto que mientras el asunto de luchar contra el fraude da frutos, necesitamos recursos ya. Y también hemos pensado en eso, y por eso es que la segunda parte son las medidas de impacto inmediato, es decir, iniciativas que pueden generar recursos frescos al hoy, de manera inmediata. Ahí tenemos varias iniciativas, o se han propuesto varias iniciativas. Por ejemplo, eliminar los privilegios tributarios para los rendimientos de los fondos de inversión. Por ejemplo, para que las pensiones de lujo de los expresidentes de la República se detengan. Eso no tiene sentido, especialmente si estamos en una situación deficitaria como la nuestra, y para que algunos sectores que históricamente han sido beneficiados con el modelo de desarrollo puedan aportar un poquito, ¿no? Un poquito de manera solidaria, porque resulta que nos están diciendo a todos, mire, se vale gravar la canasta básica, pero no se vale gravar las ganancias de capital de la bolsa de valores. Eso no puede ser así. Si es cierto que aquí todo el mundo tiene que poner, ¿dónde están las grandes riquezas poniendo? Bueno, nuestra propuesta es el que tiene más, que aporte más. Y estas son algunas de las iniciativas. La propuesta integral de la Mesa Nacional, es decir, la primera parte que les comenté y esta, permite recaudar entre 2 y 4% del PIB. Nuestro déficit primario es de 3.1, ese es el que hay que cerrar para detener la deuda. El déficit total es de 6. La propuesta que está en el Poder Legislativo aporta entre 1.9 y 2.4 según los datos que Hacienda ha soltado de acuerdo a los diferentes escenarios y cambios. Eso significa que la propuesta de la unidad sindical, y con esto voy cerrando, la propuesta de unidad sindical permite recaudar
lo mismo o más que la propuesta que está en el Parlamento, sin empobrecer a la clase trabajadora, sin aumentar los impuestos a la canasta básica, sin aumentar los impuestos a los medicamentos, a la educación pública o a la educación privada. Y eso es porque nuestra propuesta fue pensada como una reforma fiscal progresiva, justa y solidaria. Es posible que no les digan que no, aquí la tienen ustedes y adelante. Lo dejo hasta ahí, cualquier consulta con mucho gusto. Muchas gracias, compañera Sofía Guillén. Y ahora escucharemos al compañero representante del sector sindical por el SINAE, compañero Lenin Hernández Navas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. De parte de mi sindicato base, el Sindicato Nacional de Enfermería, es un privilegio estar por acá. No sin antes de referirme al tema del déficit fiscal, sí quiero externarles lo siguiente. De parte de nuestra organización, le sentimos una gran admiración y respeto a esta gran organización sindical como lo es el APSE. A través de los últimos tiempos hemos tenido la oportunidad de compartir con su dirigencia, que les ha representado de la mejor forma posible, ha representado los intereses del magisterio, de la población apsina, y por eso nuestro respeto, nuestra admiración por esa gran valentía y sobre todo por la gran representación por parte de su junta directiva. Así que un fuerte aplauso también por ustedes, porque una junta directiva sin un sindicato, sin una base, no somos nada. Así que mis respetos y mis admiraciones para cada uno de ustedes y a su junta directiva. Con relación al problema del déficit fiscal, es algo que a todos nos debe de preocupar, pero también es cierto que el problema del déficit fiscal no es una situación nueva. A través de los últimos gobiernos, los últimos 3 gobiernos, desde el doctor Abel Pacheco, se viene hablando de una reforma tributaria, de una verdadera reforma estructural tributaria, y resulta ser que en la Asamblea Legislativa existe un gran círculo de cuidado que ha impedido que se aprueben los proyectos de ley que vendrían a fortalecer la hacienda pública. Esa es la realidad. Para nosotros es básico que a nivel laboral, a nivel público sobre todo, nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo, porque nos va a tocar en este momento una gran tarea y una gran labor, y es convencer a la población costarricense de que el problema del déficit fiscal no es culpa de los trabajadores del sector público. En este momento, compañeras y compañeras, y se lo digo con sumo respeto, a usted que está sentado en este momento, a su compañero que está al lado suyo, los medios de comunicación, una gran parte de ella, se ha encargado de decir que los responsables del déficit fiscal somos nosotros los servidores públicos, cuando esa no es la realidad. La realidad está en otro lado, como lo han explicado los compañeros que me precedieron. Y es importante saber qué hemos hecho nosotros a través de los últimos meses para impedir que pase el proyecto de ley 20.580. El expediente 20.580, como lo explicaron anteriormente, aborda 4 temas. 1, el impuesto de valor agregado IVA. Otro, menciona un poco de renta. Otro eje es la regla fiscal y tiene ahí puesto el empleo público, modificaciones al empleo público. Y hago un pequeño paréntesis con relación al empleo público, porque no solamente tenemos la amenaza del expediente 20.580, sino que también medidas administrativas propuestas por el Ministerio de Hacienda, que vienen ahí golpeando aún más el tema del empleo público. Y para poder dimensionar lo que les estoy diciendo, sale en este caso doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, ante los medios de comunicación diciendo que con relación a las medidas de contención de gasto, el Estado va a recuperar 0,49% del Producto Interno Bruto, tomando en consideración que el déficit fiscal es de un 6,6% del Producto Interno Bruto. 6,6% es el problema del déficit fiscal en este momento. Sale doña Rocío Aguilar diciendo, con estas medidas de contención de gasto, ¿verdad?, se van a recuperar 49.000 millones de colones.
49.000 millones de colones. Cuando un costarricense está en su casa, enciende el televisor, una ama de casa está planchando y escucha 49.000 millones de colones, ¿verdad?, con medidas restrictivas al empleo público, por supuesto dicen, ah, claro, los empleados públicos tienen arruinado el país. Porque ¿cuándo vamos a ver nosotros en nuestros bolsillos, en nuestras cuentas, en los bancos, 49.000 millones de colones? Nosotros hacemos relación a la compra de un automóvil, a la compra de la casa, de una casa, por medio de una hipoteca, 50, 60 millones, pero 49.000 millones de colones nunca lo vamos a ver. Pero lo que realmente recupera estas medidas de contención del gasto es solamente 0,49%, o sea, es nada. Es lo mismo que de repente con el expediente 20.580, que no viene a solucionar el problema del déficit fiscal. Y compañeras y compañeros, eso tenemos que entenderlo, comprenderlo y socializarlo. El expediente 20.580 no soluciona el problema integral al problema del déficit fiscal. Logros pequeños pero importantes: la huelga del 25 de abril. Las huelgas se planifican, se organizan y se termina negociando, pero en este caso, por la premura de lo que estaba pasando en la Asamblea Legislativa, prácticamente los movimientos sociales o las organizaciones tuvimos que llamar apresuradamente a un movimiento de presión. ¿Qué se ganó con el movimiento de huelga del 25? Porque uno de repente escucha que no se ganó absolutamente nada con las dos huelgas. Vean, lo primero que se ganó fue impedir que en primer debate el expediente 20.580 se votara. Porque de lo que yo tengo en memoria, una vez aprobado un proyecto en primer debate, no se trae abajo ningún proyecto de ley. Entonces es algo que conseguimos nosotros a través de la organización y el movimiento de presión. Con relación al movimiento de huelga del 25 de junio, ¿qué se ganó? Nosotros hemos estado insistiendo que para solucionar el problema del déficit fiscal debemos de hablar de los temas integrales. ¿Cuáles son esos temas integrales? No solamente el tema del gasto, sino los ingresos, gobernanza fiscal y reactivación económica, lo que está plasmado en nuestra propuesta. Después del movimiento del 25 de junio, logramos que se hablaran de ciertos temas como renta global, porque les explico, en las mesas de unidad sindical, cuando el Poder Ejecutivo llegó a reunirse con nosotros en las 3 veces anteriores al movimiento del 25 de junio, llegó don Rodolfo Pisa, se sentó, don Marvin Rodríguez a la par, el ministro de Trabajo. Bueno, venimos a escucharlos. Primera reunión. Segunda reunión. ¿Ustedes tienen algo que referirse al expediente 20.580? ¿Algún artículo, algún inciso que quieran modificar? Los escuchamos. Segunda reunión. Tercera reunión. Recapitulación de lo que se habló en la primera y segunda reunión, o sea, un saludo a la bandera. Después del movimiento del 25 de junio, logramos que se hablaran de estos temas, pero la lucha es enorme, es gigantesca. También hay que ver lo que está sucediendo en la acera del frente. Y el día de ayer salió en los medios de comunicación que la UCAEP, la Unión de Cámaras Empresariales, manifestó que el gobierno no les escucha a su agenda de trabajo o su agenda de política económica, de acuerdo a la visión que tienen ellos. Y ojo, compañeras y compañeras, el tema de la UCAEP. Número 1, que se legalice el teletrabajo. Agenda número 2, la flexibilidad de horarios de trabajo. O sea, para trabajar jornadas de 3x4 o 4x3. Jornadas acumulativas. O sea, 3 temas de empleo, solamente empleo. Y luego que les bajen los aranceles con relación a la generación eléctrica. Esa es la visión que tiene la UCAEP con relación al problema del déficit fiscal. Nunca ha mencionado, busquemos una reestructuración tributaria como corresponde, porque como lo mencionaron anteriormente, y eso es muy importante entenderlo, a través de los impuestos indirectos se grava el consumo. Entre más consumes, te van a aplicar un impuesto, o si no consumes, ¿verdad? No vas a pagar impuestos, pero no se está captando en este caso la renta, o sea, tu patrimonio.
y con los documentos de Panamá quedó totalmente evidenciado que nuestro país es un paraíso fiscal, es un verdadero paraíso fiscal. Son millones de dólares los que no se pagan, y dentro de nuestra propuesta viene una cláusula o una modificación al Código de Normas y Procedimientos Tributarios para evitar la elusión fiscal, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque resulta ser que hay un montón de actividades económicas que no están tipificadas en la ley, y como no están tipificadas en la ley, no tengo que pagar impuestos. Ese es el gran discurso de muchos empresarios que están facultados por la ley, y existe esa red de cuidos en la Asamblea Legislativa que impiden que pasen estos proyectos de ley. Voy finalizando, compañeras y compañeros, diciéndoles que el gobierno nos dio una contestación a nuestra propuesta, que tiene 32 ejes importantes de una verdadera reestructuración fiscal. Nos contestó con página y media. En próximos días tenemos que reunirnos el movimiento sindical para definir qué es lo que sigue, Y yo les digo lo siguiente: hay muchas cosas que en la vida uno no escoge. Uno no escoge cuándo nace o cuándo muere, pero uno sí puede escoger cómo quiere vivir. Y es mejor, compañeras y compañeros, vivir defendiendo nuestros derechos y el Estado social de derecho que gozamos los costarricenses, a ser siervos menguados. Y en este momento lo que quieren con estos proyectos de ley es simplemente paliar la verdadera situación fiscal que tenemos, y dentro de un año o año y medio vamos a seguir discutiendo o siguen quitándonos derechos laborales, o de repente bajando el gasto público o aumentando impuestos, pero nunca se va a tocar el verdadero problema que tiene nuestro país, que es que los grandes contribuyentes no pagan impuestos y no quieren ser solidarios con Costa Rica. Así que la lucha apenas estamos empezando, ocupamos mucha información, sensibilizar para lograr una verdadera movilización, porque es a través de la lucha que vamos a lograr conseguir defender a nuestro amado país. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañero Lenin Hernández, representante del SINAE. Y para cerrar el bloque con la participación de los panelistas, escucharemos ahora a nuestro compañero César López Dávila, representante de ASDICE. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes. Ya estamos en ese umbral que uno no sabe si es buenos días o buenas tardes. Queremos agradecer a las compañeras y compañeros de la Junta Directiva, del APSE, los compañeros también del Consejo Nacional y las compañeras, y a ustedes, apsinos y apsinas, que están integrando esta asamblea. Gracias, porque juntas y juntos forman ustedes esa conciencia social que es la base medular para defender los derechos sociales y las garantías laborales en este país. Pues dicen que Costa Rica gasta más de lo que está recaudando, tiene más gastos que ingresos, que eso es déficit fiscal. Pero lo primero que a mí me gustaría compartir con ustedes es contextualizar, ¿verdad? ¿Cuál es esa sociedad costarricense actual que vive en déficit fiscal? Bueno, es una sociedad cuya clase política la ha inducido a un modelo económico neoliberal, con los programas de ajuste estructural, con las desregulaciones y liberalizaciones de la economía, con los modelos impulsados de tratados de libre comercio. ¿Y dónde está el balde que se iba a derramar, iba a generar riqueza para las comunidades y para los sectores? Es una Costa Rica producto de ese modelo neoliberal más desigual. Es más desigual, basta ver este ranking de desigualdad del Banco Mundial en el 2016, donde dice que Costa Rica es de los 10 países más desiguales del planeta. Basta ver este instrumento para medir la desigualdad, el coeficiente de Gini, que antes de que empezara el modelo neoliberal en el 87 era de 0,49, pero que hoy es de 0,40, y es un instrumento que funciona al revés. Entre menor sea el indicador, más desigualdad hay en la sociedad. Es una Costa Rica en lo que
que a pesar de tener las reformas de las que estamos orgullosas y orgullosos de los años 40, en lo que es inclusión social, viene para atrás como el cangrejo. Basta con ver lo que reportaba hace unos meses el Seminario Universidad, de que habíamos retrocedido dramáticamente 40 años en materia de inclusión social. Es una Costa Rica en la que los indicadores de empleo sugieren que hay un estancamiento en el tema económico. La tasa de desempleo anda cerca del 10%. Son más de 228,000 costarricenses sin acceso al trabajo. También prácticamente la mitad de la población económicamente activa en edad productiva está en la informalidad. Bueno, con empleo informal, con desempleo galopante, desigual, retrocediendo en inclusión social y con un modelo económico neoliberal. Esa es la Costa Rica que vive en déficit fiscal. Es esa la Costa Rica del déficit. Y ha llegado ahí porque quienes han capitaneado el banco, quienes han capitaneado el barco con sus Nobeles de la Paz, han llevado el barco al rumbo del neoliberalismo, diciendo que iba a haber más empleo para los costarricenses a través del Tratado de Libre Comercio. Mentira, dicen los indicadores. Y ahora nos vienen a decir que el problema del déficit es un problema del gasto. Curioso gasto, ese que no se ve en las comunidades en más seguridad, ese que no se ve en más infraestructura. Curioso gasto, ese que muchas veces tampoco se ve en la realidad de los estudiantes de ustedes, compañeros, en las aulas. Curioso el gasto, pero se revisan las estadísticas del Ministerio de Hacienda y se ve que el gasto global del gobierno ha disminuido. ¿Cómo no va a disminuir si vienen recorte, que recorte, que recorte, que recorte, y Otto Guevara cantando, que cantando, que cantando, que cantando? Claro que ha disminuido. Lo que pasa es que el déficit no es precisamente un tema de gasto. Yo le pregunto a usted, compañera, yo le pregunto a usted, compañero, ¿se puede vivir sin gastar? Como sociedad tampoco. Tenemos que enfocar ese gasto, pero ese gasto también bien enfocado implica calidad de vida, implica inversión social para la calidad de vida. Y eso es lo que algunos no quieren, que haya inversión social para la calidad de vida de los de abajo. Y por eso nos vienen diciendo que el gasto, y eso no es cierto. Países con altos índices de desarrollo humano invierten mucho más de su Producto Interno Bruto en inversión social de lo que invierte Costa Rica. Es que quieren que tengamos calidad de vida sin invertir. Lo otro que nos dicen es que el déficit fiscal que tiene que ver con gasto es por el régimen de remuneraciones del empleo público. Es que ustedes ganan mucha plata, compañeros profesores de la educación secundaria costarricense. No es cierto. Y sabemos que en Costa Rica hay mucho más de 13 tipos de empleo público. Y muchas veces se logra un salario cercano al digno solo por la antigüedad y por esas estrategias de retención de personal que también tiene que haber en toda dinámica laboral. ¿Es que acaso los trabajadores evadimos impuestos? ¿No nos lo cobran directamente en el impuesto de ventas? ¿O en algunos casos lo bajan directamente sobre la renta? Por eso desde la visión sindical rechazamos tajantemente, y no han podido desmentirnos, que no es un tema de remuneración del sector público lo que ha generado el gasto. Y entonces, ¿qué es lo que genera ese déficit fiscal? Lo decían los compañeros. Bueno, una altísima evasión tributaria, evasión del impuesto de ventas, evasión de la renta, un régimen de exenciones y exoneraciones
y por supuesto desgravaciones arancelarias que bien tienen que ver con los TLCs. Nos han dicho también que es que tenemos todos que tallarnos un agujero más la faja y toca pagar más impuestos. No es cierto. Sin necesidad de generar nuevos impuestos a las mayorías populares, especialmente al pueblo trabajador, se pueden incorporar recursos fiscales frescos. Así lo hemos demostrado con esta propuesta que presentó la Mesa de Unidad Sindical. Y es que también decían que los trabajadores y sus organizaciones no teníamos propuesta, y eso también falta la verdad. Se ha presentado una propuesta y es posible generar sin cargar más el costo de vida a la clase trabajadora. Para muestra un botón, dos ejemplos: la implementación del escaneo en los contenedores de las aduanas. Costa Rica es el único país de Centroamérica que actualmente no tiene escáneres en aduanas. Los datos de Centroamérica, los países que han incorporado eso, en 3 años han duplicado lo que se recaudaba por ese concepto. En Costa Rica estamos recaudando cerca del 3% del Producto Interno Bruto. Y si esas estadísticas fueran medianamente ciertas, podríamos estarlo duplicando en 3 años. Vamos a hablar de otro ejemplo. ¿Quién de nuestros estudiantes, de sus familias, de nuestros familiares, no ha tenido que pagar los altos intereses de una tarjeta de crédito? ¿Hay acaso organismos financieros que están amasando fortunas con intereses usureros y no podemos ponerles un impuesto a esos capitales que están amasando por intereses? No, hay muchas formas de que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre. Y por eso se ocupa una mesa de diálogo social. Lo que no quieren es tocar los intereses de los de arriba. Eso es lo que no quieren, y de eso se trata este asunto. Y entonces nos han dicho que es que no hay tiempo, que lo que dicen los sindicatos está muy bien, pero no hay tiempo. Bueno, hoy 8 de agosto, se están cumpliendo 3 meses de que entró el nuevo Poder Ejecutivo. Son 93 días en los que no ha habido diálogo social. Son 2.232 horas en las que el gobierno pudo haber paralizado el trámite legislativo del expediente 20.580 para construir un acuerdo multisectorial como lo hemos planteado las y los trabajadores y nuestras organizaciones sindicales. Son 135.920 minutos de cantaleta, de que no hay tiempo. Son 8.035.200 segundos, 201, 202, 203, y Carlos Alvarado sigue sin abrir la mesa de diálogo social que demanda este país. Un país polarizado y desigual, pero quieren cargarle el déficit fiscal a los de abajo. Compañeras y compañeros, razón tenía nuestro compañero Lenin del SINAE de que hay muchas cosas que no escogemos, pero hay cosas que sí podemos escoger, y cómo vamos a vivir es una de ellas. Y transformar con las normas con las que nos quieren empobrecer mientras otros siguen beneficiados y privilegiados es algo que podemos escoger. Se puede escoger dar la lucha. No se puede escoger ganarla, porque estas luchas sociales no son fáciles ni sencillas. Se requiere mucho saber construir esa unidad, y eso pasa por respetar los tiempos de las distintas organizaciones, pero sí podemos escoger dar la lucha con todo nuestro entusiasmo, con toda nuestra dignidad y con toda nuestra determinación, porque solo los ríos no se devuelven, y este mamotreto fiscal de la Asamblea Legislativa no es un río.
Es un proyecto de ley que huele mucho a oficinas altas, que huele mucho a perfumes finos, pero huele muy poco a campo, muy poco a tiza, muy poco a barro, muy poco a pala, muy poco a comunidad. Esa es la realidad de este paquete de impuestos para los de abajo, con el que los de arriba quieren empobrecernos. Pero por dicha, para contenerlo, hay unidad sindical. Por dicha, hay también asociación de profesoras y profesores de segunda enseñanza. Y esas son ustedes, compañeros, y esas son ustedes, compañeras. Y por eso desde ADICE les enviamos un combativo saludo a no retroceder, a seguir adelante, a resolver esto como se tiene que resolver en una sociedad que desea el diálogo, con organización, con dignidad y con lucha popular. Compañeras y compañeros apsinos, ¡vamos adelante! ¡Viva la unidad sindical! ¡No al combo fiscal! Muchas gracias. Gracias, compañero César, por ese entusiasmo y esa fuerza discursiva. Vamos ahora a proceder a la participación. Vamos a abrir a dos compañeros o compañeras que quieran participar. Voy a explicar un momentito. Tenemos un minuto para una consulta concreta y le agradezco mucho. Adelante. 1, 2, ¿me oyen? Sí. Ok. Bueno, empiezan los 60 segundos, ya tengo 59. Ok, quiero decir esto. Quiero dirigirme a los profesores que siempre quiero porque fueron mis colegas o mis subalternos como director, con todo el cariño y con toda la buena voluntad. ¿Conocen la ideología Kissinger? Gracias. Ok, ya estoy. No sé, así. Okay. Bien, hacía mucho no cogía este micrófono en la APSE. Y por respeto a todos voy a quitarme la gorrita. La ideología Kissinger, ¿qué es? Documento desclasificado en 1991, NSSDM 200. Y la orden ejecutiva correspondiente del presidente Gerald Ford, NSDM 314. Ahí está escrito. En resumen, ¿qué dice? Que no hay por qué invertir o desarrollar o interesarse en el desarrollo de ninguna economía en sus aspectos realmente estables, con la excepción de Estados Unidos, el G7 y Japón. ¿Ok? De acuerdo. Segundo, que hay que luchar por todos los medios para que no nazcan niños en los países llamados pobres, todo el resto, porque son una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Ok, está bien todo lo económico. Gracias, compañero, por su participación. Tenemos un minuto para... ¿Tiene alguna consulta específica, compañero? Por respeto a la afiliación, hemos determinado un tiempo con una pregunta específica. La pregunta es esta. ¿Por qué la APSE permite que la guerra demográfica expresada en la difusión del aborto, de las pastillas anticonceptivas que dañan la fisiología de las mujeres, la alteran, eso es científico? ¿Por qué la APSE no hace nada en relación con ese asunto de la sexualidad química, la segunda faceta del informe Kissinger? ¿Por qué permiten una educación sexual que es parte y reflejo de ese informe a través de Naciones Unidas, UNESCO ok, en el último segundo, ¿qué está haciendo la APSE en bien de sus chiquitas? Gracias, compañero. Gracias por su participación. Don Esteban. Aló. Gracias. Sí, buenos días, panelistas y todo el público. La pregunta mía es concreta. La señorita panelista abordó un tema muy lindo, que los ricos paguen como ricos
y los padres como pobres. Esto es válido para todos. ¿Cómo vamos a lograr eso si los ricos son los que tienen el poder económico y el poder político? ¿Cuál es la sugerencia? Uno. Lo otro, ¿cómo vamos a lograr que el pueblo despierte si aún los empleados públicos todavía no saben que... No, algunos empleados públicos no saben qué es el déficit fiscal y mucho menos van a saber cómo resolverlo. Nos tienen engañaditos ¿con qué? Con la CL, con NAMAS, con Saprissa, con la Liga, y así estamos dormiditos y no vamos a despertar nunca. Gracias, compañero. Vamos a escuchar a una compañera más y luego le damos la oportunidad a los compañeros para responder. Buenas tardes. Muy concreto. A mí me parece que todo lo expuesto está perfecto y yo creo que todos los que estamos acá creemos en eso. Pero hay que pensar en que ya es hora de tomar acciones. En la prensa de hoy dice claramente que el gobierno excluye a sindicatos de plan fiscal. En la extra de hoy. El gobierno de la República reconoció este martes que la tramitación del proyecto 20.580 no tiene ninguna relación con el nuevo proceso de diálogo con los sindicatos. Incluso dice que se puede seguir dialogando con los sindicatos, pero que el 20.580 va. Entonces, la pregunta mía es a la unidad sindical. ¿Ya están ustedes pensando en acciones concretas? Aquí lo único que queda, compañeras y compañeros, es la calle. No hay otra cosa, la calle. Vamos a proceder con la participación de los compañeros panelistas. ¿Perdón? Sí, vamos a escuchar a dos compañeros más. ¿Aló? Sí, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Así muy puntual, digamos, escuchando a los 4 personas que hicieron su intervención, creo que a todos nos queda muy claro que tenemos déficit, en dónde están los huecos y todo el asunto. Sé que es un asunto político, es difícil consensuar a veces los criterios cuando hay tanta gente, hay tanta diversidad de grupos políticos y nosotros como la clase que estamos peleando nuestros derechos, pero yo quisiera saber si aparte de tener todos estos especialistas en la parte administrativa, de economía y todas esas cosas que vienen a dar un buen papel, tenemos también la representación legal, porque a mí me parece que muchos de estos temas tienen trasfondo legal y aquí no veo que nos hayan dado una explicación con respecto a ese punto. Entonces yo quisiera que eso se tome en cuenta y nos lo hagan llegar para saber si estamos planteando las cosas bien o si estamos planteando las cosas mal. Sería eso. Muchas gracias. Gracias, compañero. Vamos a escuchar a un compañero más para proceder a escuchar las respuestas de nuestros panelistas. Adelante, compañero. Buenos días, señores de la mesa y compañeros presentes. Lo mío es cortito. Desde hace 30 años tenemos este problema del fiscal, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado con esos 13 supervisores? No sé si se les ha investigado, porque me imagino que por un lado están recibiendo alguna paga, porque ya hay 30 años con los mismos supervisores. No sé si ya les han investigado las cuentas o propiedades. ¿Qué está pasando con esos supervisores, verdad? Muchas gracias. Y terminamos las consultas con el compañero allá arriba. Gracias, adelante. Buenos días, estimados compañeros y compañeras afiliados a la APSE. Primero que todo, qué agradecimiento enorme a los compañeros que nos han ayudado en la parte económica a llevar una relación de consenso, de diálogo,
a las mesas. Pero qué triste saber que acá ni 300 personas están interesadas. Hay más de 1000 haciendo filas para el almuerzo. Lo que les quiero decir, compañeros, la compañera Sofía y al compañero que habló de primero, los tuvimos allá en la 25, en Limón. Estamos claros que este hijo neoliberal llamado combo fiscal nos quiere destruir y no debemos dejar que nazca. Es necesario, el último compañero expositor lo dijo, las calles nos esperan, compañeros. Incentivemos, motivemos a las bases, porque ya ellos hicieron sus trabajos. Ya estamos cansados de diálogo, ni la Iglesia Católica va a intervenir. Necesitamos ir a las calles, compañeros. Vamos entonces a proceder. José nos va a ayudar con la respuesta. ¿Se escucha? Sí. Bueno, el último comentario del compañero por acá respecto a los 13 supervisores, tal vez aclarar. Yo hice mención a que la Oficina de Grandes Contribuyentes del Ministerio de Hacienda tiene 13 personas que hacen la supervisión, hacen las revisiones de estas grandes empresas para cobrar impuestos y detectar si hay evasión fiscal. Estos 13 no son 13 desde hace 30 años, han ido cambiando frecuentemente y hay rotaciones de personal, etc. Mi crítica específicamente fue a la gestión del Ministerio de Hacienda asignando escasamente 13 trabajadores para revisar 500 empresas, que son las 500 empresas más grandes de este país, que una cuarta parte de estas casi 500 empresas declara 0 colones en impuesto de renta. Y es un buen ejemplo de cómo el Ministerio de Hacienda, personal político sobre todo, no tanto el personal técnico del Ministerio de Hacienda, operan en una vía, que es apretar a las pequeñas y medianas empresas, porque a eso sí les cierran los establecimientos. Vean ustedes que es muy frecuente ver que cierren una soda, un bar, evasión de impuestos, pero cada cuánto vemos una gran empresa de este país cerrada por evasión de impuestos y un gran empresario yendo a la cárcel por evasión de impuestos. No, eso no lo solemos ver en las noticias, ¿no? Y es porque escasamente llega a ocurrir. Respecto al tema de ricos como ricos, vean, lamentablemente no es solamente el tema de los impuestos. César hacía una mención respecto a este proyecto neoliberal de más de 30 años. Bueno, en este proyecto neoliberal, los ricos han sido tan vivos que han logrado captar el poder político de lo que se denomina regulación económica. Todas las instancias públicas fundamentales para la regulación económica están en más o en menor medida controladas directamente por empresarios, directamente por las cámaras empresariales. Una institución como CINDE, por ejemplo, es exclusivamente privada y es la institución que atrae inversión extranjera directa a Costa Rica. Vean qué importante. Una economía basada en la inversión extranjera directa, la institución que atrae esa inversión extranjera está en manos directamente de las cámaras empresariales. Procomer, la instancia pública que fomenta y apoya la exportación de productos de Costa Rica, la mitad de Procomer, de la Junta Directiva de Procomer, son puestos asignados por cámaras empresariales. Lo mismo ocurre con la Junta Directiva del COMEX, del Ministerio de Comercio Exterior, pero se han infiltrado también en la Caja. 2 puestos en la Junta Directiva de la Caja, también del PANI, son puestos asignados por cámaras empresariales. Vean, yo hice, bueno, no vamos a decir nombres el día de hoy, pero hubo un miembro de Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social que su esposa debía, en las empresas de su esposa, 800 millones de colones a la Caja. Y ese miembro de Junta Directiva estaba presente, tomando decisiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Vean el poder de los ricos, para no pagar impuestos como ricos, para controlar la economía como les plazca y dejar a sectores pequeños y medianos del empresariado excluidos. Y lo último, el tema de las acciones. Vean, yo creo que no tenemos un margen de acción amplio. No tenemos una representación política en el Parlamento que dé nuestra lucha
y represente nuestros intereses ahí. No se tiene. No se tuvo ni siquiera cuando el Frente Amplio logró la mayor cantidad de diputados que la izquierda obtuvo en los últimos 30, 40 años de este país. No, ni siquiera en ese contexto se pudo. Mucho menos ahora que tenemos un compañero, José María Villalta. Él puede hacer mucho, puede hacer una labor titánica, pero es solo un voto. Si no hay movilización social, no hay margen, uno, para detener este proyecto, y dos, para abrir una verdadera mesa de diálogo nacional, de discusión nacional sobre el tema de los impuestos. Vean, esa es la clave de todo esto. La clave de los empresarios y de los políticos de este país es que este tema no se discuta como se discutió el TLC. Si se discute este tema como se logró discutir el TLC, los ponemos contra las cuerdas, porque argumentos técnicos sobran, y Sofía mencionó bastantes de ellos. Propuestas técnicas hay. Cuando las personas escuchen estos argumentos, cuando sea una discusión nacional, pública, amplia, se ponen contra la pared a los empresarios y a los políticos. La movilización social es necesaria para detener este proyecto y para abrir la posibilidad de una verdadera y justa reforma fiscal en este país. Gracias. Gracias, compañero José. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Mélida Cedeño. Compañero Rodolfo. Rodolfo. Vamos a darle la palabra a Rodolfo. Mientras Rodolfo se nos acerca, él es un compañero luchador de la zona sur, es un compañero que es no vidente, sin embargo, es de armas tomar, y de felicitarlo porque siempre está presente en todas las luchas que se convocan. Rodolfo, la palabra. Buenas, ¿qué tal, compañeros? Primero, antes de hacer la consulta que quiero hacer a los panelistas, decirles lo siguiente, no me tomen el tiempo todavía. Yo saludo a los que están aquí porque tienen conciencia social, el resto no sé dónde están. Doña Mélida, tenemos que tomar medidas estrictas en las asambleas generales para que no se dé este agravio y este insulto a los panelistas. Compañeros panelistas, compañera Sofía, para que nuestros compañeros se ilustren e ilustre a este su humilde servidor, ¿cómo podemos lograr pagar los impuestos de forma escalonada, evitando que los ricos engañen el sistema? Gracias. Rodolfo, ¿podría repetir la consulta, la pregunta? Claro que sí, con muchísimo gusto. Vamos a ver si me encuentro ese micrófono. Ok. Se pretende que mediante la propuesta de los sindicatos, el pobre pague un porcentaje de impuestos distinto al rico. Pero somos muchos humildes y pocos ricos. El gobierno son los ricos, no hay pobres. ¿Cómo hacemos para que los capitales, para que los ricos, los empresarios, sus familias y todas sus herencias sean monitoreados y no engañen al sistema y se pueda dar realmente un cobro de los impuestos y de los aportes de forma escalonada? Nuevamente, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Vamos a ver si entendí bien. La consulta es particularmente cómo hacemos para que, incluso aplicando la reforma fiscal de la propuesta de unidad sindical, el rico pague lo que le corresponda, ¿no? Bueno, precisamente el sistema tributario actual, que es bastante regresivo, bastante injusto, que está mayoritariamente inclinado hacia nosotros y nosotras,
es mucho más difícil de evadir y eludir para la gente de a pie porque, por ejemplo, un impuesto como el IVA se descuenta, ¿verdad? Usted va al supermercado, va a la pulpería, cuando compra cualquier bien que no esté exonerado, que no sea la canasta básica, entonces a usted de una vez en la facturita abajo dice 13% del impuesto de ventas. Ahí la parte complicada para Hacienda suele ser verificar que esas ventas coinciden con lo reportado por la propia empresa con el sistema tributario nacional. Pero la realidad es que en la práctica de ese 8% de fraude fiscal, solo 2% corresponde al impuesto de ventas. La mayor parte de fraude fiscal está asociado a más del 5% del impuesto sobre la renta. ¿Por qué me voy a esto? Porque la consulta sobre cómo hacer que paguen los ricos, para que las personas y los hogares de mayores ingresos aporten según su capacidad contributiva, eso se logra a través de impuestos como el impuesto sobre la renta, que sí diferencia ingresos, ¿verdad? Si ustedes ganan 50 y ustedes 100, el impuesto sobre la renta los hace pagar a ustedes un poquito menos y a ustedes un poquito más. Entonces, para que esto funcione, tienen que haber dos cosas operando en buen estado. Uno, una legislación con un impuesto sobre la renta fortalecido, que cierre los portillos que hoy le permiten al rico decir, ahí no está claro que soy yo, entonces no pago. Esa es una forma de combatirlo. Y otra forma es, además, dentro de la legalidad, reformar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para poder establecer normas y cláusulas claras de elusión fiscal. Estas cosas son medidas legales, necesitamos que el Poder Legislativo las apruebe. La otra mitad de las soluciones son a través del Poder Ejecutivo y tienen que ver con la administración tributaria. Y ahí hay algo muy elemental, el presupuesto para el Ministerio de Hacienda. Vean ustedes que los paquetazos de recortes que se vienen sobre el presupuesto para el otro año van a afectar el combate al fraude, entre otras cosas. Ahí va afectado el PANI, el MEP, los salarios, también afectan el combate al fraude, porque un Ministerio de Hacienda sin los recursos necesarios, aunque tenga la ley perfecta, que no tiene, pero aunque tuviera la ley perfecta, no puede ejecutar. Entonces, ¿cómo hacer que el rico pague como rico y que lo que dice la ley efectivamente lo gire? Necesitamos fortalecer la administración tributaria vía legalidad, vía presupuesto, y necesitamos que los poderes ejecutivos a cargo de esta administración tributaria asuman como la lucha al fraude fiscal como uno de sus temas claves de combate. Se los voy a señalar nada más como una posible salida, les dejo. Vamos a ver, aquí la voluntad política es lo que queda en medio. Técnicamente es absolutamente posible a través de la ley, a través del Poder Ejecutivo, a través de la administración tributaria. Hace 2 años se aprobó el expediente 19.245, un primer paso de lucha contra el fraude fiscal, pero no crean que se aprobó por casualidad. Se aprobó porque había estallado el escándalo mundial de los Panama Papers, se aprobó porque había una presión social enorme en combatir el fraude fiscal. Yo fui asesora legislativa en ese periodo y vi a diputados y diputadas de fuerzas políticas tradicionales a los que no les hacía gracia combatir el fraude fiscal, tener que ceder y aprobar el proyecto de ley después de un pulso de 2 años. Esos son los pulsos que hay que dar y no hay otra forma. Necesitamos que el legislativo asuma la responsabilidad política de no aprobar medidas para combatir el fraude, y necesitamos presionar para que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tomen las medidas necesarias. El Poder Ejecutivo, si quisiera hoy retirar el proyecto 20.580, podría hacerlo, porque están extraordinarias, que es un periodo legislativo en el que tiene control sobre la agenda. Podría hacerlo si quisiera, pero no lo ha hecho. Eso tiene que decirnos mucho de las voluntades políticas que existen. Técnicamente es posible, políticamente hay que dar el pulso. Se los dejo ahí. Vamos a hacer el cierre de este foro. Compañera Mélida.
Bueno, compañeros, de verdad agradecerles a cada uno de ustedes, como lo mencionó ahora un compañero, esto se hace porque no todos estamos informados, aunque ustedes no lo crean. Necesitamos, hay compañeros de las diferentes regionales que han hecho esfuerzos en las asambleas y llevaron como tema de discusión y de análisis lo del proyecto de ley. Agradecerles al compañero Lenín, a Sofía, a César y a José Esquivel por el aporte que nos ha dado desde el punto de vista sindical, económico y social, que fue lo que queríamos dar acá para informarnos, para prepararnos, para poder ir a motivar a nuestras bases y decirles de las repercusiones de este combo fiscal, que en la mañana les decía, ahora hay un texto sustitutivo donde quieren darle rango de ley a cada uno de los decretos firmados el 1 de junio por el presidente. Y tenemos, porque nadie puede ir a defender lo que no conoce. Y por eso abrimos estos espacios de discusión política, para que ustedes bajen esa información a los compañeros de las bases y a prepararnos. Necesitamos reactivar esos comités de lucha. Por ejemplo, en Heredia ya lo activaron y tienen actividades que van a ser de volanteo, de una marcha lenta para ir a cada cantón a informar, no solo a los compañeros del magisterio, sino también al pueblo, porque esto es un tema país, que no se nos olvide. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por quedarse, pueden ir a almorzar y estaríamos de aquí a la 1:20 si Dios quiere. Un aplauso a los compañeros por este aporte que nos han dado y la lucha continúa porque la calle nos espera.